Bienvenidos al taller OPD sobre entrevistas videograbadas a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves, contenida en la Ley 21.057. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Esta ley regula la realización de la entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial con el objeto de prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves. Se busca evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción en calidad de víctima con las personas o instituciones que intervienen en el proceso penal. El Código Procesal Penal chileno considera que en los casos de homicidio, parricidio y en general en los casos en que la persona que sufre el delito muere, se considerará víctima en primer lugar al cónyuge o conviviente civil y a los hijos. Si no hubiera hijos, cabe la posibilidad de que las víctimas sean otros miembros de la familia que determina la ley según un orden establecido. Victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes víctimas. La victimización secundaria hace referencia sobre todo a los efectos que el paso por el proceso penal produce para la víctima, esto es, los daños e inconvenientes que la relación con los sistemas de control formal provocan en la víctima, añadiéndose a las consecuencias perjudiciales derivadas de la victimización primaria que puede verse potenciada tras el contacto con el sistema penal. Los daños o efectos provocados por la victimización secundaria, según la psicóloga Pilar Albertín, están originados por dar prioridad a la búsqueda de la realidad del suceso delictivo, olvidando la atención a la víctima o despersonalizando su trato. La falta de información sobre la evolución del proceso, sobre la sentencia y sobre el destino del victimario. La falta de un entorno de intimidad y protección para la víctima. Excesivos tecnicismos jurídicos, desconocimiento de los roles profesionales por parte de la víctima, la excesiva lentitud del proceso judicial y su interferencia con el proceso de recuperación y readaptación de la víctima, el juicio oral, la narración del delito, la puesta en entredicho en su credibilidad y el sentimiento de culpabilidad son importantes inductores de tensión. ¿A qué delitos se aplica la ley? Se incluye a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves como secuestro, sustracción de menores, pornografía infantil, explotación sexual infantil, robo con violencia, robo con violación, entre otros. Hemos podido extraer estadísticas oficiales de delitos de mayor connotación social del SEAD, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, correspondiente a los años 2019 y lo que va corrido del 2020. Así pudimos observar qué tipo de delitos, como los delitos sexuales, tienen una incidencia de 5.484 casos de niños y adolescentes, así como 957 casos correspondientes a niños y adolescentes menores de 18 años. Delito de homicidio, durante el año 2019 y lo que va corrido el 2020, ha habido 8 mujeres víctimas de este tipo de delitos y 33 hombres. Respecto de lesiones gravísimas, víctimas mujeres menores de 18 años, tenemos 451, y víctimas menores de 18 años, hombres, tenemos 1031. Víctimas del delito de robo con violencia, entre los 0 y los 18 años, tenemos 1383 víctimas, y mujeres y hombres, 3067. En el delito de violación, de lo que corresponde al año 2019 y lo que va corrido del año 2020, 1.130 víctimas mujeres y 251 víctimas hombres. ¿Qué principios resguarda la ley? A. El interés superior de niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho.
Esto implica que las personas e instituciones que deban intervenir en las etapas del proceso procurarán generar las condiciones necesarias para que estos puedan ejercer plenamente sus derechos y garantías conforme al nivel de desarrollo de sus capacidades. B. Autonomía progresiva, que se traduce en que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a ser oídos y a participar en los asuntos que les afectan, atendiendo a su edad y el grado de madurez que manifiestan. C. Participación voluntaria. La participación de los niños, niñas o adolescentes en las etapas del proceso será siempre voluntaria y no podrán ser forzados a intervenir en ellas. D. La prevención de la victimización secundaria. Las personas e instituciones que intervengan en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento procurarán adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad física y psíquica, así como la privacidad de los niños. E. Asistencia oportuna y tramitación preferente de parte de los actores del proceso penal. Las personas e instituciones que intervengan en el proceso procurarán adoptar las medidas necesarias para favorecer la asistencia oportuna de los niños, niñas o adolescentes, como también la tramitación preferente de las diligencias de investigación. F. Resguardo de su dignidad. Todo niño, niña o adolescente es una persona única y valiosa y como tal se deberá respetar y proteger su dignidad individual, sus necesidades particulares, sus intereses y su intimidad. ¿Qué ocurre si el denunciante del delito es un niño, niña o adolescente? Cuando la denuncia sea efectuada por un niño, niña o adolescente, deberá ser recibida en condiciones que garanticen su participación voluntaria, privacidad, seguridad y que permitan controlar la presencia de otras personas. El funcionario que reciba la denuncia consultará al niño, niña o adolescente sus datos de identificación. Luego, se limitará a registrar todas las manifestaciones verbales y conductuales que voluntariamente éste exprese respecto al objeto de su denuncia. Si no quisiera identificarse o solo lo hace parcialmente o mediante un apelativo, no puede ser expuesto a nuevas preguntas al respecto. ¿Qué debe hacer el Ministerio Público, la Fiscalía? El Ministerio Público determinará las diligencias de investigación que se deba llevar a cabo y solicitar las medidas tendientes a proteger y asistir al niño, niña o adolescente que haya sido víctima o testigo dentro de un plazo máximo de 24 horas desde la recepción de la denuncia. El Ministerio Público informará de inmediato al juzgado de familia o al juez de garantía competente si detecta antecedentes de graves vulneraciones de los derechos de las víctimas, atribuibles a acciones u omisiones del padre, de la madre o de ambos, o de la persona que lo tenga bajo su cuidado o viva con ella. La idea es que se adopten las medidas de protección a la brevedad. ¿Cuál es el objeto de la entrevista investigativa videograbada? La entrevista investigativa videograbada tendrá como propósito disponer de antecedentes que puedan orientar el desarrollo de la investigación penal. Se trata de registrar la información que el niño, niña o adolescente entregue de los hechos denunciados y de sus partícipes, cualquiera sea la forma en la que lo exprese. Se busca evitar la exposición reiterada e injustificada del niño, niña o adolescente a instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos, materia de investigación y de la participación criminal. ¿Quién hace la entrevista? La entrevista investigativa videograbada será realizada por un entrevistador designado por el fiscal, de entre los que cuenten con acreditación vigente en un registro de entrevistadores que debe ser elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cuándo se hace la entrevista videograbada? La entrevista investigativa videograbada se realizará en el tiempo más próximo a la denuncia, a menos que el niño, niña o adolescente no se encuentre disponible y en condiciones físicas y psíquicas para participar en ella. Eso deberá ser calificado por profesional de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía respectiva.
¿Cómo se hace la entrevista videograbada? La entrevista videograbada será realizada en dependencias especialmente acondicionadas para ello, con los implementos adecuados en atención a la edad y etapa evolutiva del niño, niña o adolescente. Se deberá garantizar la privacidad de la interacción con el niño, niña o adolescente, su seguridad, así como la calidad técnica de la grabación. En la entrevista solo estarán presentes el entrevistador y el niño, niña o adolescente. El fiscal podrá autorizar la presencia de un traductor, intérprete u otro especialista profesional o técnico idóneo solo si es necesario. Estas exigencias son aplicables también a la declaración judicial que preste el niño, niña o adolescente en el juicio. ¿Cuándo se podría hacer una nueva entrevista? Solo si aparecen hechos o antecedentes que no hayan sido materia de la entrevista investigativa videograbada, que modifiquen lo expuesto en ella y puedan afectar sustancialmente el curso de la investigación. El fiscal regional debe aprobar la realización de la nueva entrevista. También podrá hacerse una nueva entrevista si la víctima lo plantea. La nueva entrevista investigativa videograbada deberá ser realizada por el mismo entrevistador que hubiera participado en la entrevista original y solo excepcionalmente, por causa debidamente justificada, el fiscal designará un nuevo entrevistador. ¿Pueden los testigos referirse en juicio a la entrevista del niño, niña o adolescente? La respuesta es no. Los testigos citados a declarar al juicio oral no podrán hacer alusión al contenido de la entrevista investigativa que hubiere prestado el niño, niña o adolescente, salvo el caso de los peritos. ¿Cómo se toma la declaración en el juicio? La declaración en el juicio se realizará en una sala aparte, en la que solo estarán presentes el entrevistador y el niño, niña o adolescente, más un traductor o intérprete, solo en caso de ser necesario. Los adolescentes podrán declarar en el juicio sin la intervención de entrevistador si así lo piden voluntariamente. En ese caso, el adolescente prestará declaración en una sala distinta de aquellas en las que se encuentren los demás intervinientes. La sala debe estar especialmente acondicionada y tener un sistema interconectado de comunicación que permita que el juez lo interrogue. Los demás intervinientes podrán dirigir las preguntas por su intermedio. El juez seleccionará al entrevistador de entre aquellos que cuenten con acreditación vigente ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cuándo se puede reproducir la entrevista videograbada en la audiencia de juicio oral? El juez podrá permitir la exhibición de la grabación durante el juicio oral solo si se trate de entrevistas investigativas videograbadas realizadas a niños, niñas o adolescentes que hubieran fallecido o caído en incapacidad mental o física que les inhabilite para comparecer a la audiencia de juicio. Cuando se trate de entrevistas realizadas a niños, niñas o adolescentes que durante su comparecencia a la audiencia de juicio oral sufran una incapacidad grave física o psíquica para prestar declaración. Cuando sea necesario para complementar la declaración prestada o para demostrar contradicciones o inconsistencias con lo declarado. En este caso, para autorizar la exhibición del registro, será requisito que el niño, niña o adolescente haya declarado previamente en la audiencia de juicio o en la audiencia de prueba anticipada. Cuando se haya citado al entrevistador que haya realizado la entrevista investigativa, con la finalidad de revisar la metodología empleada. ¿Quiénes podrán conocer la entrevista investigativa videograbada? El contenido de la entrevista investigativa videograbada será reservado. Solo podrán acceder a él los intervinientes en el proceso, las policías en el cumplimiento de una diligencia específica, los jueces de familia dentro del ámbito de su competencia y los peritos que deban conocerlo con la finalidad de elaborar sus informes. Los intervinientes, policías y peritos podrán tener copia del registro de la entrevista investigativa videograbada siempre que se hubiere distorsionado suficientemente aquellos elementos de la videograbación que permitan identificar al niño, niña o adolescente, sin que ello afecte su comprensión. Podrán acceder al contenido completo de la videograbación en las dependencias del Ministerio Público.
La ley establece sanción penal para la difusión sin autorización de la entrevista investigativa videograbada. El que fuera de los casos permitidos por la ley fotografíe, filme, transmita, comparta, difunda, transfiera, exhiba o de cualquier otra forma copie o reproduzca el contenido de la entrevista investigativa videograbada o declaración judicial o su registro, sea total o parcialmente, o difunde imágenes o datos que identifiquen al declarante o su familia, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo. El rol de quien recibe la develación del niño, niña o adolescente. Resulta importante señalar que los diversos protocolos elaborados para la aplicación de esta ley señalan que quien reciba la denuncia debe mantener la calma y no hacer preguntas que contaminen el relato del niño, niña o adolescente. Debe realizar directamente la denuncia con aquellos hechos espontáneamente relatados por el denunciante. Debe procurar no divulgar la información obtenida de dicho relato para evitar la intervención inadecuada. Cabe señalar que la instancia creada por la ley para la obtención del relato del niño, niña o adolescente víctima de delitos graves es la entrevista videograbada. La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de Cabrero agradece su participación en esta instancia y les ofrece la posibilidad de obtener una certificación de participación en este taller contestando la encuesta que se encuentra en el link aportado. Muchas gracias.